Os presento a Alessandro López, que viene de Buguró a completar un poco el Bugurú, sí. A completar la mañana que tenemos, sobre todo de charlas de seguridad. Viene a hacer una pequeña introducción al análisis estático de código fuente en aplicaciones para encontrar vulnerabilidades. Y ahora, cuando terminemos, empieza la charla. Buenos días a todos. Estamos aquí para hablar sobre herramientas de análisis estático de código, enfocado a la vida real y enfocado a ver temas de seguridad. Con lo que se ve aquí bastante gente, con lo que es interesante al final. Parece que es un tema. Pues eso es lo que comentaba. Lo que vamos a hablar son de herramientas de análisis estático de código fuente. Al final, lo que vamos a hacer es un enfoque práctico de lo que sería el análisis de código, orientado a lo que sería la seguridad y visto desde el punto de cómo se debería desarrollar una aplicación hasta luego el uso que se debería hacer. Pero se te sigue si no quieres seguir. ¿Será que...? Coge la mano y... No pasa nada, tranquilo, nada, quédate. Pues eso, como comentaba, por tercera vez, herramientas de análisis de código enfocadas a la seguridad y en la vida real. En primer lugar, pues nada, soy Alessandro López, como ya han presentado antes por aquí. Soy el team leader del equipo que se dedica a desarrollar el analizador estático de código. ¿Qué significa que sea el team leader? Bueno, pues al final soy el que organiza las tareas, el que está también gestionando la arquitectura de la aplicación, intentando que vaya en una línea conceptual, que al final es la que queremos que siga como producto. O sea, teniendo una visión de futuro de que esto tiene que ir a buen término. Aparte de esa parte de gestión, que al final solamente me lleva un 5% del tiempo, sobre todo yo me dedico también al desarrollo. O sea, soy ingeniero de software, especializado en el análisis estático de código fuente y sobre todo enfocado a lo que sería la seguridad. Dentro de esta presentación se van a hablar de temas teóricos sobre compiladores y demás. Como disclaimer de todo esto, vamos, no soy una persona que al final vaya a dar un enfoque teórico de lo que sería este punto de vista, sino un enfoque más teórico-práctico, intentando ver cómo se hace este tipo de cosas en el mundo real. Y aparte, aunque tengo conocimientos de seguridad, trabajo en una empresa de seguridad y al final pues todo se va mezclando por ahí, todos vamos adquiriendo conocimientos de todo. No soy hacker, no soy pentesting y bueno, esta charla no va a hablar sobre reversing. Con lo que pasando a la siguiente, bueno, ¿cuáles son los puntos principales que vamos a ver en esta charla? Primero vamos a hablar de qué es el análisis estático desde un punto de vista teórico. Vamos a aclarar una serie de conceptos que salen dentro de este mundo. Luego vamos a ver un punto de vista más práctico sobre cómo se tiene que hacer un análisis de código fuente, como a partir del código fuente de un usuario, cómo sería la aplicación que deberíamos de hacer para coger ese código y sacar algún tipo de información. Luego vamos a ver la vida real, o sea, los distintos usuarios que tienen ese tipo de aplicaciones, qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden y cómo se lo podemos dar. Y luego, bueno, el futuro. A día de hoy existe una serie de tecnologías que son las que estamos aplicando nosotros y todo el sector y cómo se afronta el futuro y todos los nuevos retos que se están planteando por ahí. Pues y eso vamos a pasar al primer punto, que es el análisis estático. ¿Qué podemos entender como análisis estático de código? Bueno, pues es el proceso de evaluar el software sin ejecutarlo. ¿Y qué entendemos por evaluar? Pues, bueno, sería cualquier tipo de mecanismo que podamos utilizar para que cogiendo el código fuente que haya escrito un desarrollador o un conjunto de desarrolladores, pues aplicando una serie de técnicas y que existen dentro del mundo teórico, pues sacar algún tipo de información que tenga un cierto valor, ya sea para el equipo de desarrollo, ya sea para un equipo de auditoría, ya sea para una capa de gestión que quiera verificar que todo va funcionando como corresponde. Pues, por ejemplo, estas serían distintas técnicas que se pueden aplicar dentro de
para el proceso de evaluación del código fuente. Cosas tan simples como un grep analysis, o sea, lanzar regular expression sobre el código para sacar algún tipo de información. Por ejemplo, comprobar que una cierta palabra no se ha utilizado. Por ejemplo, de comprobar que la password del entorno de producción pues no está dentro del código fuente en ningún sitio. Otras cosas como sería la comprobación del sangrado del código, simplemente comprobando que una vez que se abre llave, pues el código está intentado, está corrido el tabulador. Eso podría evitar fallos de seguridad. Por ejemplo, creo que el fallo este de Apple, el GoToFail, creo que viendo el código fuente existía una línea que estaba mal intentada. Y claro, el desarrollador cuando veía el código no se percataba de que allí existía un problema de seguridad. Pues utilizando técnicas tan básicas como sería simplemente comprobar que el código está correctamente tabulado, a lo mejor ese fallo de seguridad se hubiese podido evitar. Búsqueda de patrones en el código. En ciertas ocasiones nos han pasado que determinados clientes están interesados en buscar un cierto patrón porque es un patrón que no se debe utilizar dentro del código. Ya sea búsqueda por regular expression que sean muy complicadas o otro tipo de elementos que sean conflictivos dentro de la empresa, pues a lo mejor la búsqueda de patrones dentro del código es otra técnica que, evaluando el código, da un valor a lo que sería un cliente. Data Flow Analysis, ya como algo un poquito más avanzado, donde lo que se intenta es, desde un punto de partida, encontrar la relación con un punto de final, inferencia de tipos, que ya está tan de moda con lenguajes como Scala o Scala, Haskell, propagación de constantes, que al final son técnicas también utilizadas por los compiladores para, teniendo una constante definida en un sitio, ver cómo se propagaría esa constante dentro del código fuente. Alias Analysis para hacer análisis de punteros. Verificación de propiedades dentro del código fuente. Por ejemplo, que las condiciones de los if pues, al final machean correctamente. Ejecución simbólica de un código y detección de código muerto. Todas estas son técnicas que se pueden aplicar dentro de un código fuente para sacar algún tipo de valor. Y esto, ¿cómo lo enfocamos dentro de la seguridad informática? Pues al final esas técnicas, aplicándolas, lo que intentamos nosotros es determinar la seguridad del software. Al final, muchas veces contamos bueno, dentro de la empresa tenemos un equipo que se dedica a hacer auditorías de código. Y lo que necesitan, bueno, auditorías de código o auditorías más generales de lo que sería el software en producción de un determinado cliente. Al final lo que se pretende es que no solamente hacer la auditoría de la infraestructura, verificando que es una infraestructura que se ha montado para la aplicación en producción, que sea segura y demás, sino también ver que el código fuente que va a estar ahí corriendo, pues también sea seguro. Es decir, es el concepto de tienes que auditar todos los elementos que participen dentro de ese sistema. ¿Y qué es lo que intentamos nosotros buscar cuando hacemos análisis de código orientado a la seguridad? Pues al final existe por ahí una organización que se llama la OWASP, donde tiene definido el top 10, que serían 10 puntos que son realmente críticos dentro de cualquier aplicación y que se deberían de verificar que son correctos. Por ejemplo, SQL Injection sería un problema grave que suelen tener las aplicaciones y que se tiene que resolver. Cross-site scripting, del mismo modo, muchas veces al final el desarrollador no se da cuenta de que está haciendo que una entrada no validada vaya a una página de salida. Ficheros, inclusión de ficheros peligrosos, problemas de configuración de la aplicación. Es decir, dentro de la agua se especifica una serie de puntos que al final son los 10 tipos de vulnerabilidades más comunes. Y lo que nosotros tratamos es de buscarlos dentro del código fuente del cliente. Por ejemplo, esa sería una posible traza que podamos detectar dentro de nuestra aplicación, dentro de Bug Scout, que sería dentro de una entrada de usuario, sería esa primera línea de la traza, o sea, nombre de fichero, número de línea y el contenido de esa línea. Se está leyendo un parámetro de la request, aunque luego se está invocando un método, está pasando a una variable PID. Y dentro de la siguiente línea de la traza, pues se está concatenando
dentro de una SELE. ¿Esto qué puede provocar? Bueno, pues que un usuario malicioso manipule esa entrada de datos para permitir acceder a la base de datos y coger el control de la misma. Existen trazas más complicadas, donde al final la información que viene de una entrada de usuarios va fluyendo por distintas variables, distintos métodos, hasta que llegue a una misma situación. Ahora es un insert, donde de la misma forma pues puede pasar que la información que un usuario malicioso pueda proveer al sistema pues provoque que manipule la base de datos, cambiando, obteniendo información, cambiando la información dentro de la misma, etcétera. Sí. Vale. Dentro del análisis estático podemos diferenciar distintas categorizaciones de los análisis en sí. Podemos estar hablando de qué código se está auditando, podemos estar hablando de que se audita el código fuente o un análisis de los binarios, también de qué propiedad es la que se audita, sobre todo enfocado si estamos viendo la seguridad del código fuente, si estamos viendo la corrección, optimización, performance, complejidad, finitud, tamaño. Al final muchas de estas, depende del negocio al que vaya enfocado el análisis estático, pues o te centras en unas o te centras en otras. A nivel académico, hemos tenido relaciones con universidades donde al final lo que están buscando sobre todo es la finitud o analizan el tamaño de un determinado software en ejecución, o en otros sitios al final se está tratando el performance. Hoy en día está muy de moda el análisis pensando en performance, sobre todo para dispositivos móviles y demás. Típico usuario que crea su aplicación y lo que necesita es que al final no se coma la batería. Pues existen por ahí software que al final hacen el análisis verificando que tu aplicación pues no tiene, o sea, la complejidad ciclomática que presenta pues no es muy alta. Al final existen también diversas técnicas que se emplean para el análisis estático, como sería el flujo de datos, el análisis basado en tipos, análisis de regiones, interpretación abstracta, análisis de configuración. Es decir, existen muchas técnicas que se pueden aplicar para realizar el análisis estático. Y comercialmente, aunque a día de hoy ha estado hasta ahora muy de moda el SAST, el Static Analysis Security Testing, que está enfocado solamente al análisis estático, hoy en día se habla más de Application Security Testing, que sería un enfoque más global del análisis estático y el análisis dinámico. De ese punto luego hablaremos. También un punto muy interesante sería a quién orientas tu aplicación de análisis estático de código. Al final puedes estar hablando de herramientas que el usuario se instale dentro de su máquina y las ejecute dependiendo de su código fuente, cuando haga modificaciones o lo que sea, soluciones en la nube, donde al final el usuario tiene que subir su código fuente para que se realice el análisis. Luego también la solución en appliance, donde muchas grandes empresas lo que no quieren es que su código salga de sus propias instalaciones, con lo que normalmente lo que piden es una appliance, una máquina que se instala dentro de su CPD y está dentro de su intranet y ya pueden utilizar el análisis estático de código. Dentro de Buru, al final lo que nosotros estamos haciendo es análisis de código fuente, nos centramos en la seguridad, estamos haciendo análisis de flujo de datos, también basados en tipos, tenemos en cuenta los tipos, sobre todo también en análisis en lenguajes no tipados, donde al final tenemos que sacar cierta información de cuáles serían los tipos o objetos que se están manipulando, análisis de configuración también hacemos. Y a día de hoy estamos orientados dentro de la aplicación Bug-Scout al SAST, aunque tenemos también otra aplicación que se llama Bug-Blast, que está orientado al análisis dinámico. Y bueno, como usuario destino, al final tenemos un plugin para Eclipse, con lo que un desarrollador podría hacer uso de este tipo de aplicaciones, aunque luego también contamos con la alternativa en la nube o la alternativa appliance para grandes empresas.
Dentro de los enfoques que existen actualmente, podemos hablar de que el análisis estático de código o se centra más en temas de calidad o se centra más en temas de seguridad. Desde un punto de vista más teórico, podemos decir que la seguridad sería un punto dentro de la calidad. O sea, viendo la calidad como un proceso global, que no solamente engloba el software, sino también a todo el ciclo de vida de desarrollo de una empresa, la seguridad se puede ver como un punto muy concreto. Y existen empresas que lo ven así, lo identifican así y trabajan desde esa perspectiva. Existe otro punto de vista distinto, que es que dentro del software la seguridad es importante, es más importante que la calidad, donde al final lo que interesa es hacer un análisis orientado a la seguridad, sacando cuanta más información se pueda de seguridad de un código, pues mejor. Aparte que es un tema mucho más interesante la seguridad que la calidad de software. Pero bueno, al final sería como esas dos imágenes. Pez grande de calidad que se come al pez chiquitito, que sería la seguridad, o como lo vemos nosotros, el perro grande que al final pues mira de arriba al concepto de la calidad. Ahí estaríamos nosotros. Yendo un poquito más dentro, profundizando un poquito más dentro de lo que sería el análisis. Antes de empezar en la descripción de cómo se hace un analizador de código, vamos a intentar explicar qué sería un defecto, qué sería una violación o qué sería una vulnerabilidad. Podemos entender que una computadora, o desde un punto de vista un poquito extraño, una computadora sería como un alien. Al final, un alien pues, podría tener un lenguaje, que en este caso, por el tipo de imagen y demás, pues, y hablando de computadora, podemos decir que en este caso el lenguaje sería COBOL. Al final, ese lenguaje, el lenguaje que tiene ese alien, pues ha sufrido un proceso evolutivo, que no puede ser el mismo que hemos sufrido nosotros. Con lo que la comunicación que nosotros hacemos con ese alien, la comunicación que nosotros hacemos con la computadora, cuando intentamos utilizar su propio lenguaje, pues no va a ser una comunicación fluida, no manejamos el mismo conjunto de conceptos. Con lo que, ¿qué puede pasar? Pues habrá problemas de comunicación. Y entonces en esos problemas de comunicación existe o el concepto de defecto, que sería que al final no le he dicho al alien en su lenguaje lo que yo pretendía, lo que estaba en mi mente. Yo quería decir una cosa y al final no he sido capaz de decírselo, con lo que ahí se ha producido un defecto. O lo que sería el concepto de una violación. Sí, yo le he dicho el concepto, él lo tiene claro, pero al final la forma que he utilizado yo de decírselo no es la más correcta. Con lo que la visión sería de que si hubiese por ahí alguien que hablase el idioma del alien, pues al final sabría cuál es la forma correcta de decírselo, la forma más clara para que él lo entendiese. En este sentido de defecto y violación, el concepto de vulnerabilidad se podría ver como un subconjunto de las violaciones relacionadas con fallos de seguridad y estaría a mitad de camino entre un defecto y una violación. Cuando un desarrollador comete un fallo que está asociado a una vulnerabilidad, por ejemplo, en un select para acceder a la base de datos, está haciendo una concatenación de una variable, como en los casos que habíamos visto arriba. Posiblemente esa no sea la mejor forma de hacerlo. Posiblemente ahí se esté provocando una violación, produciendo una violación, porque al final no era la mejor forma de hacer ese acceso a la base de datos. Del mismo modo, podemos decir que sería como un defecto, porque al final esa brecha de seguridad que el usuario está abriendo, pues posiblemente no, o sea, el usuario, el desarrollador está haciendo, posiblemente no sea lo que él estaba buscando. Simplemente él era la única forma que tenía para hacer el acceso a la base de datos y posiblemente ese sea el fallo que haya cometido. Esa sería la visión esquemática dentro de un software, cómo se podrían ver los defectos, cómo se verían las violaciones y dónde estarían las vulnerabilidades, que al final se puede ver como un subconjunto de violaciones que en muchos casos tienen mucho que ver con defectos, pero hay otras veces que no. Esa sería la visión. También podemos ver que los defectos pues,
muchos casos no se pueden detectar automáticamente. Y para eso normalmente se utilizan los unit tests y demás. Son mecanismos donde tú tienes el software que has creado y para evitar esos defectos, pues intenta buscar una forma alternativa de definir lo mismo, o definir puntos de entrada y puntos de salida, con lo que sería una forma de intentar detectar los defectos que hayas provocado. Y lo que comentábamos antes, la violación es detectar o determinar que el usuario, el desarrollador, no ha utilizado la mejor forma de expresar lo que quería. Pero ahora bien, y ese es un problema que existe mucho en las aplicaciones dedicadas al análisis estático de código. ¿Qué es el desarrollador ideal? ¿Existe un concepto global de desarrollador ideal o va a depender siempre de, ya sea el negocio, ya sea la empresa, ya sea el lenguaje de programación? ¿No existe por ahí un problema inherente a cada software que estamos haciendo que al final no cumple unos estándares generales de desarrollo? Y al final también existe la problemática con las vulnerabilidades, donde en muchos casos, aunque hayamos encontrado ese agujero, hay en ciertas ocasiones donde no es explotable, ya sea porque se han establecido otros mecanismos externos que intentan evitar este tipo de problemas. Bueno, y ahora pasemos a un punto de vista un poquito más práctico de cómo se tiene que hacer un analizador de código fuente. ¿Cuáles serían las fases de análisis de cómo se debería de hacer? Al final se puede entender como que es un proceso, un pipeline de unas distintas etapas que se va ejecutando una detrás de la siguiente, haciendo que la información de salida de una etapa X sea el punto de entrada de la siguiente. Como punto de partida de todo este proceso estarían las fuentes, que sería lo que ha escrito ese equipo de desarrolladores, y que puede ser código fuente generado o código máquina, o sea, el lenguaje de programación que esté utilizando el equipo de desarrollo. Aquí estamos apuntando que los lenguajes o el código intermedio que se genere dentro del proceso de building no se puede considerar una fuente. Al final, lo que nos interesa a nosotros, desde el punto de vista del análisis estático, es el punto de partida, es lo que metió el usuario, el código que escribió el usuario. Básicamente, ese sería el proceso del análisis estático del código, donde desde las fuentes que vienen del equipo de desarrollo, pasamos primero por el modelado del código, que al final es intentar darle una visión abstracta para que la pueda entender la máquina. Se hace un modelado del conjunto de entidades que podemos extraer de ese código fuente, un modelo de ejecución, y luego ya el proceso de generación de los distintos informes. El gráfico de abajo lo que intenta representar es que al final la calidad de todo este proceso, o sea, siendo el objetivo final sacar una serie de informes, la calidad viene derivado por cada etapa. Si la etapa X no hace bien su trabajo y el resultado es muy malo, al final la siguiente etapa, el punto de entrada no es bueno, con lo que sus resultados siempre van a ser inferiores a los de la etapa anterior. Con lo que para nosotros, desde el punto de vista del análisis estático de código, la primera etapa, sobre todo, la etapa de modelado del código, es una etapa fundamental y que al final dentro de nuestro desarrollo es donde se va más el tiempo. De forma que podamos conseguir que el modelo interno que nosotros tenemos dentro del sistema pues, sea un modelo lo suficientemente bueno como para luego seguir por este pipeline de ejecución. Vamos a centrarnos en este proceso de internalización o de creación del modelo del código. Al final lo que se trata es de transformar las fuentes proporcionadas por el usuario en una estructura que el analizador entienda. Normalmente, y supongo que si habéis visto teoría de compiladores, lenguajes de programación o alguna asignatura relacionada con ese tipo de cosas, normalmente se habla de que el proceso de transformación del código fuente lo que intenta generar sería un AST. Mediante técnicas de parseo y demás, lo que hacemos es la generación del AST interno. Con lo que para nosotros es exactamente lo mismo. Es decir, necesitamos generar ya sea el AST o una estructura que se le pareja.
Y este que en principio parece un problema resuelto, ¿podemos estar seguros de que está resuelto al 100%? Veamos cuáles son las alternativas que se presentan. Cuando quieres hacer este proceso de internalización del código fuente, normalmente vas a buscar algún tipo de solución que ya exista dentro del mercado. Por ejemplo, está GCC, que al final sí provee de un frontend que se puede utilizar, haciendo invocaciones para coger el parsing del código fuente y obtener una estructura ya parseada. Mono, como una alternativa para los lenguajes .NET. Sobre todo ahora que Microsoft está yéndose a la alternativa open source, creo que se llama Proyecto Roslyn y demás, que al final son alternativas que el propio compilador de C# que tiene Microsoft, pues nada, lo están dando a la comunidad. Por ejemplo, también está Eclipse como una posible alternativa, que al final Eclipse, con su mecanismo de plugins y demás, tiene por ahí, creo que se llama JDT, ese plugin que se dedica a coger el código fuente y transformarlo en una estructura de AST y demás. Con lo que existe una serie de alternativas open source que se pueden utilizar y que al final resuelven el problema. Pero esta alternativa nos plantea una serie de cuestiones que la podemos enfocar como el bueno, el feo y el malo. En el sentido de, el bueno, pues sí, lo que estábamos comentando, o sea, son alternativas que ya existen, que están bastante depuradas, que podemos utilizar y que nos resuelven bastante el problema. Al final, todo analizador de código fuente, en una etapa primaria, siempre ha utilizado algunas de esas alternativas para hacer el parseo y la generación del modelo interno. Con lo que, por ejemplo, si utiliza JDT, o sea, Eclipse y el plugin que sería JDT, de una forma muy fácil, al final creo que son 3 llamadas a la API que provee JDT y Eclipse, puedes coger el código fuente y generar una estructura interna, con lo que es un proceso que te facilita bastante la vida. Sí, pero al final es una cosa que en principio es muy fácil, pero luego no es tan bonita, luego se pone un poquito fea. Es una API que está pensada sobre todo para un IDE, o sea, pensando sobre todo en el Eclipse y en JDT, está pensado en el IDE, con lo que al final las estructuras y cómo se maneja están pensados para que haya un usuario que pueda interactuar sobre ella. Muchas veces tienen la opción de cancelar, que cuando nosotros estamos haciendo este tipo de transformación no lo concebimos como una posible opción. Luego también, cómo se representa la información. Muchas veces está más orientado a que existe una capa visual donde puedas ver el código, más que a una manipulación de esas estructuras. Al final plantea muchas veces también, y eso nos ha pasado a nosotros cuando hemos utilizado JDT, plantea que tienes que hacer ciertas cosas que tú no querías hacer o que no tienen nada que ver con tu problema. Eclipse, al final, si utilizas el plugin de JDT, por su mecanismo, no es solamente ese plugin, sino que tienes que tirarte mucho más plugin que tiene por detrás. Tienes que estar creando un proyecto, tienes que estar cargando la configuración de un Eclipse, o sea, tienes que liar la parda, vaya, tienes que cargar un montón de cosillas por ahí. Y eso te plantea que al final el código que estás generando tú no es lo suficientemente claro. Te estás desviando un poquito del problema. Y el malo, sí, eso, que al final es una alternativa que en poco tiempo te permite tener algo, luego a la larga se convierte en un problema. Al final lo que estábamos comentando, no son alternativas que estén orientadas al análisis estático de código, sino que están orientadas a un IDE o a realizar una compilación del código y generar un código final. Al final el proceso de compilación del código fuente está dividido en una serie de etapas. Y cuando dentro de estas herramientas generas la estructura, el AST, el problema que tienes es que está visto desde la última etapa de compilación, con lo que no tienes una visión del código original, que era lo que os comentaba antes. Al final lo que a nosotros nos interesa es que toda la información que nosotros luego le vayamos a dar al usuario esté relacionada con un código que él haya escrito, que él pueda ver, que él pueda manipular y que pueda modificar y que pueda arreglar ese problema.
Con lo que, utilizando ese tipo de herramientas, pues esa posibilidad muchas veces se pierde. Eso sería lo que estaba comentando, de que al final ese tipo de herramientas lo que hacen es una transformación del código fuente a un código derivado. Por ejemplo, puede pasar mucho con C y las macros. Todo compilador tiene un preanálisis que convierte macros en código, o sea, recupera el código, la transforma y tiene un código con todo resuelto. Y a partir de ahí procede a la compilación. Pero cuando reporta algún tipo de error, no lo reporta del fichero original, del código que tú has subido, sino del código más la resolución de esas macros. Y en compilación normalmente eso no es problemático, pero para nosotros, para proveerle una información al usuario clara de dónde está el problema, pues sí, eso no nos vale. Pues ¿cuál sería la alternativa a todo esto? Pues hacerlo nosotros. Si empezaste tirando de una alternativa donde te facilitaba mucho la vida y creías que era todo muy bonito y era muy fácil, y llegas a un punto muerto donde te das cuenta que no puedes avanzar, pues bueno, si es que al final existen por ahí muchas técnicas de parseo, de gramáticas, de generadores automáticos de parsing que se pueden utilizar y que al final te resuelven la vida. Pero al final esto plantea una problemática. ¿Seríamos capaces de hacer la gramática de un lenguaje como C? Como Java sí, más o menos, porque más o menos es fácil, se puede pillar de internet y no hay problema. Pero de un lenguaje como C, C++, al final implica un reto bastante grande y que al final es muy complicado de hacer por una persona o un equipo de personas. Vamos a intentar ver este proceso de generación del modelo interno. Vamos a dividirlo en una serie de subetapas y viendo cuál es la problemática que plantea cada una de ellas. Al final, todo este tipo de, estas etapas son conceptos que vienen de la teoría de compiladores, que supongo que aquí en la universidad veréis algo de esto. En primer punto, reconocedor sintáctico. Bueno, supongo que habréis visto los generadores de parseadores, AntLR, Bison, junto con Flex y demás, que al final lo que proviene es de un mecanismo donde tú escribes un código, este tipo de código, y al final, mediante un sistema de generación, pues genera una máquina de estado donde ya expresa la gramática que tú hayas establecido por aquí. Al final, este tipo de código es muy complicado de entender y, sobre todo, a la larga, cuando tienes que hacer un mantenimiento, pues se complica bastante. La persona que lo hace, pues sí es capaz de gestionarlo y mantenerlo. Pero en el momento que estás envolviendo ahí, que participan distintas personas en un equipo de trabajo y demás, saber las implicaciones que tiene cada línea de código que se está metiendo dentro de cada producción, pues puede ser bastante complicado. Además, la cosa de, bueno, después de 70 años de teoría de compiladores, ¿esto es lo mejor que hemos podido hacer? Pues a día de hoy sí. A día de hoy esto es lo que hay. Una vez que tienes ya la gramática y estás parseando el código fuente, ya empieza la fase de resolución. Bueno, también durante el parseo se plantea una serie de ambigüedades sintácticas que tenemos que resolver. Por ejemplo, esa línea de ahí abajo que está en rojo, donde esto sería código C++ y sería, bueno, esto realmente que está definiendo o que está declarando el usuario dentro de esa línea. Está definiendo una variable, timekeeper, utilizando timer como inicialización, o está definiendo un método que se llama timekeeper, que tiene un valor de retorno y tiene una variable anónima, o sea, un parámetro sin nombre que devuelve, o sea, que es una función que devuelve timer. Pues al final depende, y al final se tiene que llegar a un compromiso de saber lo que define ese tipo de línea. Y muchas veces la gramática va por un lado y lo que el usuario espera va por otro. Y al final provoca que sea bastante complicado resolver este tipo de problemática. Y este tipo de situaciones donde tenemos A asterisco B, donde ya es un concepto más semántico. ¿Qué significa A asterisco B? ¿Es una multiplicación? ¿Es que estamos definiendo la variable B de tipo puntero a A?
pues al final eso depende de la semántica, con lo que al final el AST que se vaya a generar va a depender siempre de cómo vayamos a entender ese tipo de expresión. Y más complicado aún, la línea de abajo. A, barra, asterisco, B, asterisco, barra, C, punto y coma. ¿Qué significa eso? Pues incluso esa línea, dependiendo de la versión del compilador de C, pues significa una cosa u otra. Creo que hay versiones donde eso es A dividido entre C y se está metiendo un comentario como comentario B. Existen otras versiones donde es A simplemente, con lo que esperaría en la siguiente línea ver qué expresión se encuentra o cómo sigue esa expresión. Con lo que son situaciones ambiguas del lenguaje que son muy complicadas de resolver. Y la resolución de referencias, teniendo esto que sería código Java, al final tendrías que saber qué significa think en cada caso, lo cual incluso aquí el coloreado que está haciendo esto, creo que era, no sé si es Eclipse, el coloreado no es correcto. Hay situaciones donde está confundiendo los colores. Por ejemplo, en ese return this, abro paréntesis this, ese this ahí sería una variable, sería roja, no sería azul, no se está hablando de un tipo. Con lo que al final son situaciones bastante complicadas. Intentar resolver esto, pues no es fácil. Con lo que las conclusiones de todo esto, pues al final que no existen soluciones mágicas. Al final tienes que buscar la mejor alternativa que te resuelva este problema. Incluso hay empresas donde su negocio se basa en hacer este tipo de cosas. Es coger un código fuente y permitirte mediante un conjunto, un lenguaje de reglas y demás, definir un modelo interno que represente ese código fuente. Aparte, como podéis ver, necesita de grandes conocimientos del lenguaje que se está tratando. Necesita que sepa sobre la gramática. Necesita que sepa de la semántica, las reglas de resolución, el modelo de memoria. O sea, con lo que al final necesitas de mucha información. Y al final es saber también mucho de qué es lo que se está haciendo. La fase de análisis, bueno, pues al final sería, una vez que hemos generado esos modelos internos, sería poder sacar el conjunto de vulnerabilidades que se quieran. Con lo que al final sería aplicar las técnicas que ya vimos antes. Sería un grep análisis, análisis de flujo de datos, basado en tipos, etc. Y con ese análisis, ¿qué podemos encontrar? Pues casos básicos. Pues, por ejemplo, aquí, que sería un fichero de configuración del Filecilla, pues se está metiendo una password en claro dentro de un fichero. Información que directamente con un grep pues se podría sacar, una regular expresión que al final te busque por pass. O directamente, si quieres algo más complicado, con un parseo de XML con un XPath, pues podría sacar ese tipo de cosas. Con lo que cualquier auditor de seguridad podría decir, bueno, pero yo este tipo de cosas lo puedo sacar con un cat y un grep. No necesito la tecnología de la que tú me estás hablando para poder sacar todo este tipo de cosas. ¿Pero esto es real? Pues al final, con técnicas de cat y grep, que suele ser las alternativas que utilizan los auditores de seguridad, pues tienen un índice de falsos positivos muy alto. Aparte, tienen problemas de número de líneas que pueden analizar por código. Necesitan de unos conocimientos muy concretos de los distintos lenguajes de programación de las tecnologías que se estén utilizando, con lo que este tipo de solución al final no es jala. Veamos el análisis de flujo, que al final sería el valor que nosotros proveemos a este tipo de cosas. Consiste en que al final ver la propagación de la información que llega hasta un punto vulnerable, que nosotros lo tratamos como un sink, desde una fuente de datos que sería un source. Con lo que, como comentábamos antes, exige de un conocimiento muy profundo de los modelos de memoria, del lenguaje, exige que al final hayamos sido capaces de ese proceso de generación del código fuente, de generar el modelo interno, pues que haya sido lo más correcto posible, saber también las semánticas de propagación de información dentro del lenguaje, es decir, al final requiere de mucha información. Y este al final sería un caso básico de propagación de información, donde empezando desde... bueno, en todo caso sería eso, viendo como un usuario malicioso, manipulando los parámetros de entrada,
por ejemplo, en este caso, si name pone admin y en la password pone comilla simple o 1 igual a 1, pues sería capaz de acceder a la aplicación. Y esa sería la propagación de la información entre el sink, el punto vulnerable, que sería el punto donde se ejecuta la SQL, y la entrada de datos procedente del usuario. Aquí tenía preparado un caso un poquito más complicado, porque ese caso, que al final es una casuística muy simple, pues al final dentro del código de cualquier desarrollador pues puede ser mucho más complicado. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí el método foo, donde tiene el sink, que sería el punto vulnerable, como hemos dicho antes, que depende de la variable s, donde s no está dentro del código de esa función, sino que depende de otro método que se está ejecutando desde este, donde se está asignando un valor. Sería el uso de una variable estática en cualquier lenguaje de programación o variables globales, con lo que en este caso, pues la propagación de información pues puede provocar que, o sea, esta sería la ejecución del análisis que nosotros hacemos, donde al final lo que vamos haciendo es viendo cómo se va propagando la información, de lo que sería el modelo de ejecución, que es lo que está abajo, el modelo de memoria, que es lo que tenemos ahí a mitad de la página, y vamos viendo cómo va fluyendo la información hasta que al final podemos decidir que, o sea, podemos determinar que desde ese source al final está relacionado con el sink. Y al final, ¿qué es lo que da valor a este tipo de análisis? Pues en parte hacemos lo mismo que haría un auditor experto, pero lo hacemos mucho más rápido, con menos fallos y de una forma mucho más estándar. Que nosotros sí somos capaces de aportar la semántica del lenguaje. No es necesario que el auditor pues sepa cómo funciona todo el lenguaje. Por ejemplo, ahí, dentro de eso, que sería código Java, estamos definiendo la variable b y b2 con el valor 128 y luego la variable a y a2 127. De esos dos iguales que están ahí, ¿cuál va a dar true y cuál será false? Pues os lo digo yo, el de 127 da true y el de 128 da false. Y eso es por cómo Java gestiona los integers de forma interna. Y al final pues se plantean situaciones mucho más complicadas. Es decir, hemos visto casos fáciles, pero al final, ¿qué pasaría si tenemos un sistema o un software donde tenemos distintos lenguajes de programación que se están comunicando entre uno y otro? Por ejemplo, típico de Java sería JSP y Java. En .NET sería SPX y C#. ¿Cómo se podría ver la propagación de información dentro de flujos interlenguajes? Evaluación de expresiones, que al final eso también le va a dar mucho valor a este tipo de sistemas. Con lo que al final existe una problemática por ahí que es mucho más complicada que a lo mejor el análisis de flujo dentro de un método o dentro de dos métodos o un código controlado. Al final lo que se intenta siempre es proveer de una información más general de todo el proceso. Con lo que al final pues todo esto se complica bastante. Veamos si acaso la vida real y cuáles serían los usos que se hacen de este tipo de cosas. ¿Cuál sería el usuario final? Pues, o cómo deberíamos demostrar la información del análisis. Hemos hablado de un análisis, de un modelo interno que al final busca ciertas cosas dentro del código, pero al final esta información se la tenemos que reportar a un usuario. Pues dependiendo del perfil de usuario al que vaya orientado todo esto, pues tendremos que utilizar unas técnicas o otras. Porque al final, como desarrollador, ¿qué es lo que está buscando? Pues primero que se le simplifique el trabajo. Muchas veces el desarrollador no quiere hacer uso de una herramienta externa que le dé una información dentro de un informe en HTML y que luego tengas que utilizar, sino al final lo que está buscando muchas veces es, bueno, yo quiero algo que dentro de mi Eclipse pues pueda gestionar, que me marque las líneas de un cierto color y yo ya lo resolveré, o le doy al botón derecho y ya que me lo resuelva él automáticamente. Al final ese sería el enfoque que está buscando un usuario de estas características, un developer. Pero al final viene la figura del auditor. Y el auditor dice, bueno, pero para mí no es eso. Yo lo que quiero es que me des todas las vulnerabilidades, que pueda verlas una debajo de otra, para que a partir de esa información pueda quitar falsos positivos, pueda gestionar esas vulnerabilidades, pueda darle una información, o sea, pueda repasar este tipo de cosas que tú has reportado para darle un valor añadido, que al final es la visión del auditor. Yo cojo los resultados del analizador y
En vez de darle eso directamente a un usuario final, pues puede darle un mayor valor añadido. Y entonces ya él, cogiendo esta información, hará un análisis funcional o análisis viendo las autorizaciones dentro del código fuente, eliminación de falsos positivos. Es decir, al final la visión del auditor es muy distinta a la del desarrollador que hemos visto antes. ¿Y cuál sería la visión de un departamento de seguridad o la visión más empresarial de todo este tipo de cosas? Pues muchas empresas lo que están buscando es la integración de este tipo de análisis dentro de su ciclo de vida del desarrollo, de forma de que si están utilizando un Jenkins o cualquier herramienta de estas, pues de forma automática aparte de compilar el código, se pase la auditoría o se pase el analizador y se encuentren las vulnerabilidades de seguridad, con lo que de versión a versión puedan ir viendo la evolución del producto. También la posibilidad de ejecutar auditorías internas cada cierto tiempo, sacar información estadística, un cuadro mando donde pueda ver la información, etcétera, que existen muchas. ¿Y cuáles son las alternativas que existen en el mercado actualmente? Pues estarían las soluciones open source, que al final pues normalmente la gente sí utiliza, sería sobre todo PMD, sería Findbugs, Sonar también se suele utilizar por ahí mucho, pero ¿cuál es la problemática de todo esto? Que al final está orientado más a la calidad y no tanto orientado a la seguridad. Es la visión que hablamos antes de pez grandes y pez pequeños. Pero al final esto no resuelve el problema para grandes empresas. Y esas herramientas, pues al final, son muy simples. El open source aquí no funciona bien. Y entonces están las ligas de las mejores, que al final son empresas que se dedican a esto desde un punto de vista empresarial, haciendo grandes inversiones de dinero. Y al final es la visión que comentábamos antes de perro grande que vea el perro chico. Al final la seguridad sí es importante en ese tipo de cosas, y donde está la pasta, donde está el dinero, serían temas de seguridad. Con lo que al final son inversiones muy grandes que se hacen para hacer analizadores de código, buscando la posibilidad de obtener la recompensa que sería la implantación dentro de grandes empresas. ¿Y cuál sería el futuro de todo esto que estamos comentando aquí? ¿Cuál es la situación que espera la industria? Pues estamos viendo que el software no deja de crecer. Si hace 5 años un coche creo que tenía 1 millón de líneas de código, hace 2 años eran 5, no sé si ahora ya creo que está por 100 millones de líneas de código. Eso provee que al final hay mucho software por ahí que encontrar, o sea que simplemente por cantidad de software pues habrá más vulnerabilidades que las que había antes. Aparte, cada día se incluyen más capas de abstracción y la demanda de desarrolladores pues cada vez es más alta. Se necesitan desarrolladores pues para que entren en el mercado, pues para que desarrollen software. ¿Qué está provocando todo esto? Pues que cada vez el software tiene peor calidad y es más inseguro. Porque al final lo que se están buscando las empresas es que prima la velocidad de desarrollo, es coger la oportunidad de mercado. Si algo lo puedes hacer en un día en vez de en una semana, pues mucho mejor, porque al final es un día, o sea, son 4 días de diferencia que tu producto estará antes en producción. ¿Y cuál es la situación de la tecnología, todo esto? Pues cada 6 meses existe una revolución tecnológica, algo nuevo que está apareciendo. Luego también existen muchas versiones nuevas de los frameworks que cada vez aportan de más funcionalidades, de más semántica, con lo que al final todos los sistemas cada vez se están volviendo más complicados. Sistemas que están hechos de otros sistemas. La evolución también constante de los lenguajes de programación que estamos viendo, que está provocando que la velocidad de desarrollo, sea, orientado sobre todo a la velocidad de desarrollo. Cuanto más rápido puede hacer las cosas, mucho mejor. Y luego también la visión que estamos viendo de que los lenguajes de programación pues cada vez están a más alto nivel. Y la cosa es, ¿perderemos la carrera? Es decir, antes hemos hablado de una serie de tecnologías que están orientadas al análisis desde un punto de vista muy tradicional. Parsing de código, luego el análisis como data flow, es decir, al final son las visiones que actualmente se están empleando dentro de los compiladores también. Pero esas técnicas se van a poder utilizar en el futuro, planteando esas revoluciones que estamos hablando ahí y demás, pues no. Y al final nos tendremos que basar en data mining y en machine learning como las técnicas de futuro que al final van a permitir que agilizar todo el proceso de creación de un analizador o de internalización de un software, de un lenguaje de programación,
que permita al final pues, procesar ese tipo de sistemas. Por ejemplo, un caso práctico aquí muy conocido sería el de Objective-C, que es un lenguaje que lleva ya bastantes años, no sé si creo que es del 2002, pero al final reventó en el 2009-2010, que fue cuando empezó el iPhone, o sea, la comercialización del iPhone. En ese momento, pues el desarrollo de aplicaciones para móvil se disparó, y entonces el lenguaje de programación, su uso, pues también se disparó hacia arriba. Con lo que, si alguien hubiese sido capaz de en poco tiempo haber hecho un analizador de código para ese lenguaje, ya sea utilizando las técnicas tradicionales o técnicas de Machine Learning, donde vaya cogiendo el código fuente que vaya encontrando por Internet y vaya perfeccionando su sistema, pues se hubiese comido el mercado. Al final, ese es el punto complicado ahí, de saber dónde está la oportunidad y cuándo cogerla. Y ya para terminar, me queda poco. ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que responder en el futuro? Pues aparte de eso que hemos comentado de cómo se está orientando el mercado y cómo se está orientando la industria, es poder sacar la información dinámica dentro del software. A día de hoy, el análisis estático de código está muy orientado a sacar información de ejecución de métodos y demás. Pero al final, lo que se está buscando, lo que quiere el usuario de este tipo de cosas es, sobre todo, sacar la componente dinámica, que seas capaz de darle más información, con lo que ese tipo de cosas sería lo que quiere el usuario. Luego también, pues, la información funcional. A día de hoy, pues sí, sería código fuente y poco más. Pues la cosa sería, pues, darle una visión más funcional. Y cada vez con los sistemas más complejos, pues nada, da soporte a más lenguajes, proceso de building más complicado, etcétera. Y luego también pues las soluciones compuestas, el Application Security Testing que hablábamos antes, donde junto con el análisis estático podemos meter el análisis dinámico y también el análisis de la infraestructura. Y nada, y poco más. Al final, pues, ¿qué es lo que...? Sí, se me queda así, ya está. Pues, ¿cuál sería la visión de futuro? De aquí a 2 años todo esto va a ser muy caótico, sobre todo pensando en esto que estamos diciendo, que al final el mercado se está orientando en una perspectiva que las herramientas actuales no son capaces de resolver, pero la visión es de que seamos capaces de sabiendo el problema, buscar las soluciones, con lo que ahí estamos, viendo si somos capaces de encontrar las soluciones. Y nada, y poco más. No sé si hay alguna pregunta, pero vamos un poco mal de tiempo. Vamos a hacer una ronda cerrada de preguntas de 2 o 3, si tenéis alguna. Bueno, muchas gracias. Vale, gracias.